Muy buenas noches, doctoras y doctores, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian. Feliz de estar aquí, feliz de verte, de encontrarnos nuevamente con nuestro público. Bienvenidos, bienvenidas todos. Esto es Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Y hoy les traemos, como cada miércoles, un tema muy interesante, un tema muy importante y muy actual. ¿Cuál es, Cristian? Efectivamente, las tecnologías de la información han traído, por supuesto, importantes ventajas y para nuestras vidas, ¿no? La facilidad de que no, sin moverte de casa, puedas realizar una serie de transacciones bancarias, que podamos estar, por ejemplo, hoy por hoy así conectados a través de la virtualidad, o que podamos contar con cierta información a la que, en base a alguna contraseña, podamos finalmente ubicarla y eventualmente administrarla. Pero también es cierto que esta facilidad con la que hoy por hoy de pronto la información fluye, producto de estos avances tecnológicos e informáticos, si bien puede haber traído estas ventajas, también ha significado importantes amenazas, peligros y en algunos casos serias afectaciones en derechos fundamentales. Vamos a poner como ejemplo lo que o lo que ocurrió con Facebook hace algún tiempo atrás, de la posibilidad de que se habría filtrado algunos datos sensibles o personales de los usuarios de esta red social. Y más recientemente tenemos el caso de Interbank, que se dio a entender de la posibilidad de que se hubiera hackeado el sistema y habría pasado, al parecer, una suerte de filtración de información y que habría expuesto a algunos clientes en cuanto a alguna data personal respecto de la cual, por supuesto, todas y todos tenemos derecho a guardar reserva. Así que esta situación pone de manifiesto la necesidad de conversar en torno a la ciberseguridad. ¿Qué cosa es la ciberseguridad? ¿Qué responsabilidades asumen las entidades como un Facebook, como un banco, respecto de la administración de nuestros datos personales? ¿Y qué mecanismos tenemos nosotros de cara a poder ejercer la defensa de nuestros derechos frente a esta situación en la que finalmente nos podemos ver efectivamente expuestos? Y para conversar, pues por supuesto, acerca de este tema de muy plena actualidad, tenemos una invitada de lujo, mi querido Julio. Así es, bueno, una invitada además que es ya de la casa, ha estado en una oportunidad con nosotros, es Maritza Agüero Millano. Ella, como recordarán ustedes, es abogada y además es experta en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, además de que es una muy conocida, muy querida y reconocida docente universitaria. ¿Cómo estás, querida Maritza? Qué gusto saber de ti y verte nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Cristian, Julio, a la universidad, también por este espacio, felicitarlos, ¿no? Por este inicio de nueva temporada, que bueno, que ustedes siempre están ahí siendo unos cracks, ¿no? Líderes de Gracias. opinión. Muy amable, muy amable. Hacemos todo el esfuerzo y le ponemos todo el cariño para que el programa continúe. Y siempre tratamos de traer temas, además de novedosos, empezar a hacer lo difícil fácil. Y de hecho, la ciberseguridad es una cuestión que parece muy compleja, que parece muy lejana a nosotros, aun cuando está en nuestro día a día. Y por ello, precisamente, la pregunta inicial, ¿no? Para empezar a desentrañar este tema, debería, te suplico que nos absuelvas en explicarnos qué es, qué debemos entender, a qué se refiere la ciberseguridad y desde cuándo se ha hecho tan necesaria, a propósito, sobre todo, de la protección de datos personales. Bueno, la verdad es que como ustedes mismos lo mencionan, este es un tema súper importante el día de hoy porque en este momento todo, no, todo se mueve por las redes. Entonces, tenemos los temas no solo educativos, sino financieros, los temas sensibles. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todas las acciones que protegen a los sistemas, a las redes, a los programas, a todo dispositivo que tenga relación con un ciberataque y que puede manipular información, incluyendo información sensible, tanto de las personas como de las empresas. Por eso es que los usuarios y todas las personas que realizan cualquier transacción económica, negocios, sean pymes, empresas pequeñas, grandes, transnacionales, tienen que tener en cuenta cómo es que sus dispositivos y en general la actividad en línea pueden estar seguros moviéndose en Internet y ante cualquier intento de ataque informático.
Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos que tiene por objetivo la protección de la infraestructura que está contenida a través de Internet o en una computadora. Porque en la práctica esto supone defenderse de, de ataques maliciosos. Y podríamos preguntar aquí, ¿qué tipo de ataques, no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una infinidad de ataques, desde lo más sencillo, porque la información es rápida. En Internet todo es súper rápido. De la Ujú. misma manera como realizamos Muy una volátil. transacción, de la misma manera como realizamos de repente una comunicación, también existen actividades, por decirlo de alguna manera, de, por ejemplo, la competencia, que, por ejemplo, trataría de realizar algún espionaje o bloquear sistemas o destruir la información. Entonces, aquí, cuando hablamos de ataques, hablamos de un abanico de posibilidades, desde un virus, desde un phishing, desde una denegación de servicios, desde un spoofing, por ejemplo, es conocido como suplantación de identidad. Bueno, y como he mencionado hace un momento, el phishing, que es esta técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar información, ya sea financiera, ya sea de suplantar, ya sea de redes sociales, para enviar o redistribuir a enlaces que tengan sitios fraudulentos, ¿no? Por ejemplo, eh, habrán visto por la calle de repente esos QRs donde dice, Luis me ha engañado, cliqué acá para saber todo el chisme. Mm. Obviamente se buscan maneras creativas para poder lograr esta comisión de esta amenaza, ¿no? Pero la única finalidad es obtener data, de repente no tuya, sino de tus contactos. Y quizá también este tipo Con de el yape información, también, ¿no? claro, o sea, no solamente se da por un tema de, y aquí es bien importante, ¿no? Porque es el usuario el que comete este tipo de temas, pero que si te das cuenta, vamos, cómo se comete. Y ahí me gustaría entrar en la segunda parte de tu pregunta donde mencionaba, ya, ok, pero Gracias. ¿desde cuándo esto es importante, ¿no es cierto? Y que tiene relación con los datos personales, ¿no? Pero es que todo es información. Mm. El día de hoy todo coexiste con información física, información digital, porque tenemos un perfil, tenemos una huella digital. El día de hoy tenemos nosotros información que es compartida, incluso que puede ser rastreada o que puede ser ubicada o que de repente podríamos nosotros dejar alguna huella. Y es ahí donde entra el tema de datos personales para comprender un grupo de medidas que buscan resguardar vulnerabilidades de información propia, porque muchas veces los usuarios pueden no tener el control de esta información. Como por ejemplo, te llega un mensaje a tu teléfono donde dice te has ganado una camioneta. Antes, la información era solamente para las personas mayores, porque se decía de que de repente no tenían tanto conocimiento, pero el día de hoy se, han salido informes donde dicen que son los jóvenes quienes son los que más están cayendo porque Oh, obviamente buscan estos regalos, buscan estos posicionamientos, los famosos canjes. Ujú. Entonces, ahí viene todo un abanico de posibilidades, ¿no? Claro. Ahora, en la coyuntura actual, efectivamente, yo comentaba el ejemplo de Interbank o el de Facebook, que están estrechamente relacionados con protección de datos personales, en algún caso, digamos, datos, digamos, muy personalísimos, como de temas tipo, no sé, nombre completo, dirección, quizá, pero en el caso bancario, pues, evidentemente es una data sensible que te puede conllevar a literalmente quedarte sin ingresos, sin flujos, sin nada. Pero entiendo que la ciberseguridad puede tener, como muy bien adelantabas tú en tu respuesta, algunos alcances que van más allá de los datos personales. Se me ocurre, por ejemplo, como tú mencionabas, el tema del secreto industrial, ¿no? El espionaje para poder recabar aquel Información. know-how, algoritmo que está haciendo que la empresa de la competencia me esté generando, que tenga yo cada vez menos clientes. Eso también estaría dentro de la ciberseguridad. Entonces, quizá para que el público que nos escucha y que nos sigue pueda tener una comprensión cabal,
si tuviéramos que hacer una lista de ámbitos en los que la ciberseguridad ha concitado especial interés hoy por hoy, además de los datos personales, además de pronto del secreto industrial, por llamarlo de alguna forma, ¿hay algunos otros ámbitos en los que por tu experiencia tú has visto que la ciberseguridad viene posicionándose como un tema sensible y por lo tanto de importancia? Sí, mira, por ejemplo, todo pasa por un tema de privacidad. Y Ujú, bueno, obviamente ya sabemos que la privacidad es un derecho fundamental que tiene que ser protegido, pero todos tenemos la finalidad y la facultad de decidir qué cosa compartimos y ujú, con quién la compartimos y con qué medio lo compartimos. Entonces, cuando se habla del tema de ciberseguridad, es en qué momento se introducen los mecanismos para recabar información sin nuestro consentimiento y que esto permita violar no solo la privacidad, y que obviamente esto pone en riesgo la seguridad, incluso hasta personal, porque por ejemplo, muchas veces vemos niños que de repente todavía no tienen conocimiento del tema, donde por ejemplo están publicando direcciones, están publicando que se quedan solos en casa, están publicando de repente información de sus padres. Entonces, ahí estás hablando de menores de edad que evidentemente parte por un tema de conocimiento, pero no solamente es necesario hablar, el tema del enojo es importantísimo, porque y hay una data bien interesante, porque por ejemplo, y es algo que no está publicado, porque muchas veces los temas de atentado contra la propia seguridad de las corporaciones viene de casa. Es un trabajador o un ex trabajador que tiene acceso a todo o a parte de la información. Que obviamente tú mencionabas el tema del know-how y el know-how es algo importantísimo tenerlo presente porque es la base, es el objeto, es el core business de una empresa. Entonces, que salga a la luz una estrategia comercial, que salga a la luz una lista de clientes, que salga a la luz el tema de negociar los precios, obviamente eso te puede hasta quebrar la empresa. Pero también es importante en otros ámbitos, como mencionaba, por ejemplo, el tema de la protección de la seguridad nacional y la propia estabilidad económica, por ejemplo. O sea, si Claro, imaginemos que se toma información para realizar actividades ilícitas o para recopilar datos sensibles sobre el es gobierno, delicado. por ejemplo, si la sustracción es ilegal y esto obviamente permite generar consecuencias no deseadas, imaginemos que también pueda quebrarse la seguridad nacional. Obviamente es la pérdida de confianza no solo de clientes, sino de también inversores hacia un país, porque es evidente de que si no puedes controlarlo a nivel global, ¿cómo vamos a garantizar que, y ahora, por ejemplo, que estamos en el foco, ya que estamos en la semana APEC, imagínate que podría quebrarse este tipo de sistemas? claro. Entonces, Mm, el Estado, a través pues, de la divindad y a través de los sistemas de inteligencia, trabajan arduamente el tema, pero muchas veces no se conoce la procedencia, claro. porque puede ser de casa. Mm, Ujú. claro. Interesante. Esto último que venías diciendo me recordaba el escándalo casi mundial de Wikileaks. También el año pasado me parece que hackearon el servidor secreto del ejército. O sea, ahí también entiendo que ingresa la ciberseguridad. Pero digamos, ya teniendo este contexto, ya teniendo este ámbito bastante grande de aplicación de la ciberseguridad, a nivel normativo, ¿qué normativa consideras tú relevante para tener presente en relación a la ciberseguridad? Y si desde tu perspectiva esto está bien, es adecuado, es suficiente, o más bien todavía existe una brecha que tengamos que cubrir, ¿no? Sí, es bien importante lo que mencionas, porque aparte de lo que he mencionado, existe todo un abanico, como es la seguridad, el entretenimiento, la propiedad intelectual, pero me hace acordar esto que tú mencionas respecto a la normativa, por ejemplo, la evolución que hemos tenido, ¿no? O sea, pasábamos de un código penal del año 91, donde ya metía el componente tecnológico a través del cibercrimen, la ciberdefensa, y no sé si ustedes se acordarán de este caso, del caso Cromwell Galvez. Ah, sí, claro. Ese caso que fue hace muchísimo tiempo de cómo que él fue sentenciado por una transferencia sistemática y vulneración a los temas de la banca
por una especie de robo agravado, donde obviamente el Código Penal no tenía las herramientas que posee el día de hoy. Y claro, esto dio origen al tema de las leyes que tenemos ahora, pero ¿cómo una persona que pudo haber hecho una sustracción sistemática, es lo que se llama algo como que a cuentagotas, ¿no? Ujú, Venía ujú. realizando esto impactado a nivel de, obviamente, los cambios normativos, sobre todo a nivel penal, donde inicialmente, por ejemplo, el Código Penal hablaba de dispositivos magnéticos, hablaba de dispositivos magnéticos y electrónicos. Obviamente eso, lo que tenemos el día de hoy sobrepasa, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que tenemos una ley de datos personales, que esta ley ya viene desde el año 2011, la ley 29733. Tenemos un reglamento del año 2013, y el año pasado, en el 2023, hubo un proyecto para modificar la ley de datos personales y poder fortalecer nuestro entorno. Ahora, claro, la ley de datos personales es del año 2011. Obviamente ha corrido mucho agua bajo el puente Sí, y los delitos cada vez son más sofisticados, Claro. la protección es más sofisticada. Entonces, el Perú tiene normas, tiene legislación quizás sobreabundante, pero son dispositivos que no terminan por centrarse. O sea, me refiero, tienes por un lado la norma de datos personales, tienes por otro lado los delitos informáticos, tienes por otro lado la firma digital, y sin abordar necesariamente la ciberseguridad de una manera global, específicamente cuando tienes infraestructuras críticas frente a estos tipos de ataques. Entonces, por Ujú, ejemplo, se parte mucho de un enfoque sancionador, ujú, pero la prevención, el enfoque preventivo, por ejemplo, mm. la mayoría de normas se centran en sancionar, en reaccionar cuando los incidentes ya ocurrieron. Pero ¿dónde está esta cultura preventiva, no? Y de hecho Esto es es algo, un tema bien importante lo que acabas de mencionar, perdóname la interrupción, sí, querida sí, sí, Maritza, porque lo que el público tiene que entender también es que cuando hay una violación de los datos personales o de la intimidad, el daño en realidad es irreparable. O sea, es por más correcto. que tú puedas establecer castigos, sanciones administrativas, hasta indemnizaciones si quieres por haberse filtrado algún dato sensible, el detalle es que ese dato ya salió de esa esfera personal, de esa esfera sensible y no va a retornar. O sea, por mucha indemnización y por mucho castigo que impongas, ya es un dato que está bajo el escrutinio público y que nunca debió llegar a ese espacio. Entonces, por eso es tan importante y por eso quería que persistas en ello de una legislación quizá más preventiva y menos reactiva, porque a la larga lo reactivo no va a permitir, no va a significar que ese dato se mantenga en ese espacio personal o sensible en el que siempre debió quedar, ¿no? Eso es correcto, más aún cuando, por ejemplo, no existe una cooperación público-privada. Entonces, no se involucra el sector privado que realiza verdaderos esfuerzos, ¿no? Aunque obviamente el esfuerzo tiene que ser compartido. La norma de datos personales, en verdad, no establece en la actualidad, no hablo del proyecto, hablo de lo que existe ahorita con la ley 29733, no establece una obligación de que necesariamente tengas que reportar, por ejemplo, el incidente de Interbank que ha ocurrido hace no mucho, donde obviamente esto ha generado un pánico financiero tremendo, esto ha generado de verdad que muchas colas, que se tenga que volver hacia atrás, ¿no? Y se cuestionen las medidas de seguridad que existen, pero tampoco existe, la norma no te obliga a que tú, entidad privada, tengas que reportar del incidente a alguien. Por más que nosotros tenemos una ley marco de confianza digital, porque claro, el Estado durante bastante tiempo se puso a pensar por qué, y eso antes de pandemia, incluso, Ujú. ¿por qué la gente no confía en los sistemas digitales? O sea, Porque sigue tenemos la guardando ley. la plata en el colchón, básicamente. Correcto, correcto. O por ejemplo, comparten claves 1, 2, 3, 4, 5, 6, o la palabra password, o la palabra de tu nombre o tu fecha de nacimiento. Entonces, claro, la ley de delitos informáticos, por ejemplo, tipifica estos delitos, el acceso no autorizado, el robo de datos, el tema del fraude electrónico. Pero claro. esta norma como que queda corta porque no tiene directrices más robustas. Ahora, por ejemplo, también es cierto que el Perú no necesariamente se utiliza, o sea, se filtra, se cometen los delitos acá, pero no es que se vaya a inundar el mercado de estos temas de ciberataque, Claro. sino que muchas veces se utiliza el Perú porque justamente no tenemos
plataformas robustas para atacar otros países, para atracar otros IPs fuera. Entonces, vamos, nuestra norma, por ejemplo, de delitos informáticos es una norma esencial para la lucha contra el cibercrimen, pero obviamente, como decíamos hace un momento, es más reactiva que preventiva. Su enfoque es punitivo, pero tampoco se establece una serie de medidas claras para las organizaciones, ni regula, por ejemplo, la protección de las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de la inversión en tecnología y obviamente el personal especializado que por todos lados ha salido con relación al tema de Interbank, de que no tenemos estos profesionales, pues estos ethical hackers o que hay muchas teorías que se ha dado con relación a lo que ha pasado ahora último. Lo mismo pasó con RENIEC, lo mismo pasó con la filtración de bases de datos en general, a pesar que nosotros sí tenemos una política de ciberseguridad, donde lo que se pretende es generar un impacto a través del cual, pues, que se busque custodiar las infraestructuras críticas y obviamente que tengamos un refuerzo en la ciberseguridad, pero obviamente no hay recursos, falta de ejecución, no tiene un impacto significativo y obviamente no se cubren todos los sectores, como por ejemplo Claro. la salud, la educación, la energía, por ejemplo. Entonces, la falta de capacitación también ahí por ahí resbalamos. Mm, Tenemos una claro. ley de ciberdefensa, que es la ley 30999, donde se establece, por ejemplo, que la protección justamente de las infraestructuras críticas, pero nuevamente el enfoque está centrado en el sector público, donde el privado queda para atrás. Claro. Entonces, por ahí como que hay Hay algunas por medidas, hacer. pero la idea es cómo. Claro, y estos esfuerzos son Ah, como aislados, ¿no? Es Como se correcto. da una ley de ciberdefensa, después se da una ley y no hay un enfoque integral, sistémico, digamos, que para que pueda funcionar y sumar energías. A lo mejor se están haciendo esfuerzos denodados por algún lado, pero que al final no incide en otro sector que también puede estar estrechamente vinculado. solamente se hacen una especie de parches, ¿no? Ahora, justamente con motivo de lo que venías diciendo también, que ya empezabas a comentar sobre eso, también hay legislación sobre protección de datos personales. La ley es un poco ya, tiene más de una década. ¿Cómo ves esta ley? ¿Hay mucha reforma por hacerle? ¿O es todavía suficiente? ¿Aguanta la embestida del tiempo? ¿Cómo ves esto a nivel de la legislación interna? Bueno, lo que pasa es que las tecnologías del año 2011 a lo que tenemos el día de hoy ha avanzado. Cuando hablamos de datos personales es inminente que hablas de un impacto en la tecnología, pero a su vez la norma es momento ya de darle un cambio, porque por ejemplo las obligaciones de los responsables del tratamiento de datos personales tienen que estar un poco más robustas. Algo que yo he visto, por ejemplo, en la práctica es, y que esto es con la normativa actual y la que venga, es, por ejemplo, la forma como se obtiene o cómo se genera el consentimiento informado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley, por ejemplo, decía, no, es que no puede haber un consentimiento que esté predispuesto, como que se quiso copiar un poco el tema de la norma europea, pero claro, hay algo que obviamente no se aplica. Entonces, la norma que tenemos sí es insuficiente hasta cierto punto, porque te habla, por ejemplo, hay que adoptar, o sea, no se establece, por ejemplo, con detenimiento, se dice, hay que adoptar las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos. Sí, pero ¿de qué? ¿Cómo es Ujú. una medida adecuada? ¿Adecuada para quién? ¿Adecuada para mí? ¿Adecuada para el usuario? ¿Adecuado para quien hace flujo transfronterizo? ¿Adecuado Claro. para quien tú le entregas la data? Por ejemplo, Muy los temas bien. del acceso. El tema, por ejemplo, ya de los famosos derechos ARCO, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, Ujú. ¿verdad que como que, y esto es algo, esto es una crítica, la Autoridad Nacional de Datos Personales, por ejemplo, yo tengo varios clientes que reciben sanciones, que reciben o sea, notificaciones, fiscalizaciones y ya está. Pero ¿dónde está el tema de la prevención? ¿Dónde está el tema de la información y la educación? O sea, te doy con palo, te doy con el garrote, pero jamás me informaste. Claro, y la respuesta es, pero tenemos una ley y esa ley es obvio que deberías acceder. Pero podrían existir algunos elementos mucho más incentivadores, generar los incentivos adecuados para que la gente empiece a cumplir, porque no es lo mismo imponer medidas, no sé, pues a una bodega, a una MIPE, que de repente una corporación. Y obviamente el gran problema que se tiene, y en relación a lo que tú preguntabas si es suficiente o no, las brechas de seguridad. O sea, ¿qué pasa con las violaciones de seguridad?
O sea, ya, ocurrió el incidente, ¿y qué hacemos? Ok, pedimos disculpas, ok, porque se dice, ¿no? Damos Ujú, un bono por si acaso te haya pasado algo, pero como decía Cristian, o sea, ujú, esto puede ser irreparable, puede ser claro. irremediable, o sea, ¿dónde está esta supervisión de cumplimiento? Entonces, ahí Claro. viene un Ahora, tema aprovechando tu de experiencia, cuestión, ¿no? sí, de hecho, aprovechando tu experiencia, porque hasta acá, conforme vamos conversando, también es cierto que podríamos terminar alarmando a nuestro público, porque hablamos de brecha de seguridad, hablamos del carácter irreparable, y claro, puede comenzar a alarmarse y decir, a ver, un segundito, está bueno que estemos proponiendo un esquema más preventivo que represivo, pero hoy por hoy, si yo fuera una persona cuyos datos personales se ven expuestos, ¿qué acciones, conociendo tu experiencia, porque sé que manejas bastantes clientes que están también del otro lado del escritorio, porque finalmente ocurre de ambos lados, tanto para quienes administran información, que también necesitan defenderse a veces de una autoridad nacional que no necesariamente educa, como se dice, y eso puede ser un problema luego para saber qué cosa es prohibido y qué cosa es permitido, pero también viene el cliente del otro lado, que es el cuyos datos se ven expuestos. ¿Y qué acciones puede tomar esta persona? ¿Qué medidas tú recomendarías? A qué autoridades de pronto acudir en caso que esta información o data tan sensible finalmente se ve expuesta, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de desconfiar, ¿no? De algunos enlaces que podrían sonar maliciosos. A Ujú, veces también es un tema y ahí pues hay que hacer un poco de mea culpa, ¿no? De si yo pincho un enlace donde dicen me he ganado la camioneta del año o voy a ganar o típico correo, ¿no? El señor tal te ha heredado la fortuna de... Ay, como que hay cosas que la lógica te diría, bueno, por ahí no es. Entonces, también hay que partir del tema de, vamos, hay que desconfiar de ese tipo de cosas, pero también es cierto que hay por ejemplo, mensajes o hipervínculos que son iguales al del banco. ujú, Por eso es que, por ejemplo, los bancos y las entidades, porque los bancos son quienes realizan más las acciones preventivas, donde te dicen, claro, nosotros no te vamos a pedir clave, nosotros no te ujú, vamos a mandar un correo que digas tal cosa. Es ujú, asegurarse, ver que los enlaces sean adecuados y si se presenta un evento, reportarlo inmediatamente, directamente a la institución, sea una institución financiera, sea una institución bancaria, sea, por ejemplo, también incluso el tema de suplantación de identidad, el spoofing, porque ujú, también uno a veces he detectado que hay un perfil falso en mi red social y no haces nada, o simplemente pones un mensajito diciendo, pero hay que denunciar esos hechos, o sea, la información sí la tenemos en nuestras manos, solamente es no ujú, caer frente a ellos. Y si tenemos alguna duda, llamar y reportar. Bueno, si ya sucedió, recurrir a las autoridades, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, los tipos de estafa que están sucediendo el día de hoy es, por ejemplo, te mandan un mensaje por teléfono y te dicen, por gánate rapidito y facilito tanto dinero. Y te van depositando. No es que sea mentira, te van depositando. Pero para que subas de categoría te exigen. Y el tema de la exigencia es que te convencen a tal grado de que piensas que verdaderamente vas a hacer dinero fácil y comienzas a endeudarte, comienzas a entregar, por ejemplo, las claves de tu tarjeta de crédito, el CBB, también depende de eso, ¿no? Eso es información mm, que no se comparte jamás. También, por ejemplo, yo, por ejemplo, he visto incluso en redes sociales que, por ejemplo, la gente publica las huellas digitales, las huellas, que obviamente el tema de las huellas, como es información sensible, también sirve. Ahora, no significa que a nosotros nos vayan a utilizar, sino que podemos tener nosotros guardados los contactos que ujú, permita generar y llegar a esa persona a la que verdaderamente le podemos tomar el pelo. Entonces, la información parte también de lo que nosotros querramos publicar. Yo veo, por ejemplo, también voy al banco a veces y veo que la gente tiene la tarjeta de crédito totalmente expuesta. Es como que la tiene mostrando los tres números y mm, tiene mostrando la propia tarjeta o tomándose fotos con las sí. tarjetas de crédito. ¿Qué necesidad? Entonces, Claro, de hecho si no este partimos, tema del sin contacto, por ejemplo, yo una vez un amigo, como es sin contacto, correcto. él con la tarjeta volteada y con el CBB a la vista, pone encima del POS sin contacto, pero yo le decía, pero ponlo pues o sea,
Claro. uno de cabeza, porque al Terrible. momento, además porque tú no sabes si al final la persona con la que estás gestionando en ese momento el pago puede tener una cámara en algún parte del lente, o sea, hay un montón de cosas hoy por hoy que nos obligan a tener que desconfiar casi casi de todo, pues, ¿no? Antes, por ejemplo, uno entregaba la tarjeta de crédito. El Claro, día de hoy es imposible que tú te mm, desprendas de la tarjeta. Tienes que venir con claro, el POS, con el terminal, para ujú, poder realizar la transacción o, en todo caso, realizar a través de los pagos de las aplicaciones, ¿no? correcto, Entonces, pero también el usuario tiene que tener conciencia de que ujú, está en sus manos ujú, proteger estos ujú, contenidos y que hay ujú. información que por más que uno a veces, por ejemplo, tenga preconfigurado algunas compras por internet, por ejemplo, también uno tiene que tener un poco de prevención. Y bueno, y en caso suceda, inmediatamente reportar. Inmediatamente Claro. reportar y Esto, hacer la esto de denuncia reportar, correspondiente. solamente para cerrar y pasar a otra pregunta, esto de reportar, ¿a qué autoridades específicamente es lo que el público se puede estar preguntando? ¿Va a una denuncia ante la comisaría? ¿Puede presentar una denuncia directamente ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Ujú. ¿Son esas las autoridades a las que inicialmente uno habría que acudir en caso que uno se vea, digamos, expuesto en cuanto a su información sensible? Hay varios canales. Bueno, primero Mm, a la entidad. Segundo, por ejemplo, a la autoridad de datos personales en caso de filtración de datos personales. Ok, Si, por ejemplo, es un tema de consumo no reconocido, el mm, INDECOPI, porque es un ok, tema de protección al consumidor. ok, Por ok. ejemplo, un tema, por ejemplo, de estafa o Ujú, de esquema piramidal, por ujú, ejemplo, a la divindad o de ujú, frente a la fiscalía, ¿no? Para que realicen las investigaciones correspondientes. Y esto es correcto. más usual de lo debido. Lo que pasa es que Ujú, no se da a la luz, porque imagínense una ujú, tremenda corporación que denuncie de que su propio colaborador ha ujú, sido ujú, quien ujú. se ha vuelto en este escándalo, ¿no? Entonces, por ahí también es un tema de hacerse responsable, ¿no? Y de, pues, de dar luces, ¿no? De los incidentes. Bueno, adicionalmente a lo que vienes diciendo con relación a la protección de datos personales, un aspecto no menor, también importante, es el grado de responsabilidad que podría ser atribuible a estas entidades a quienes confiamos nuestra información personal, ¿no? A este nivel, ¿qué responsabilidades tienen ellos? ¿Solamente administrativas? ¿También hay sanciones indemnizatorias o pueden ser incluso pasibles de sanciones de naturaleza penal o no Bueno, llega, digamos, por ahí la la responsabilidad? responsabilidad administrativa, por ejemplo, esa de todas maneras, la responsabilidad civil, por ejemplo, cuando exista ya un pronunciamiento firme de la autoridad administrativa para poder indemnizar a las personas afectadas, ¿no? Ya sea a través de los daños y perjuicios, de repente a través de Claro. los daños que se pueden haber ocasionado, quizá materiales, Pero sí quizá es moral. posible. ¿Mm? Sí es posible, sí es Sí, viable. es correcto. Bueno, y en las sanciones administrativas, obviamente las multas, ¿no? Las multas pueden ser Claro. pasibles de multas o de repente algunas acciones accesorias, ¿no? Como por ejemplo el tema de la suspensión del tratamiento de datos personales, por ejemplo, o la revocación de los mismos, o de repente, por ejemplo, incluso por ejemplo en Indecopi, cuando existen algunos temas, por ejemplo, ya un poco más fuertes que vulneran los derechos de los consumidores, ordenan, por ejemplo, no solamente a reparar el daño, sino también, por ejemplo, a colocar un aviso en la página web respecto de la sanción. Eso, por ejemplo, dependiendo del lado de la moneda donde estés, por ejemplo, si estás Claro. defendiendo a una empresa, hasta podría ser como una tremenda afectación, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Pero bueno, y también existe responsabilidad penal, ¿no? Frente a las acciones ilícitas que son deliberadas, por ejemplo, un robo de datos, un fraude cibernético, por ejemplo. Entonces ya el Código Penal establece, por ejemplo, el acceso no autorizado a los sistemas informáticos, a estas bases de datos, al uso indebido de datos personales. Por ejemplo, el Código Penal sí dispone el uso indebido de datos personales con la finalidad de cometer un fraude informático, el robo de identidad, por ejemplo, la suplantación, la falsificación, por ejemplo, la destrucción maliciosa de los datos, por ejemplo, ¿no? Pero en los que la entidad pueda verse envuelto también a nivel penal, o sea, por ejemplo, un banco. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que con motivo de la filtración o del suministro de datos Uh -huh. de Facebook para la campaña política del Brexit, se perseguía a Facebook, ¿no? No tanto a Mark Zuckerberg, sino a Facebook. Acá, digamos, en la lógica penal también se puede perseguir a la empresa además de la persona que directamente de pronto ha manipulado los datos. Claro, acuérdate
de que en derecho penal existe la teoría del actuar por otro, ¿no? Entonces, básicamente las empresas van a responder por la parte patrimonial que corresponda, no tanto por el tema del delito en sí, ¿no? Porque no responderían ahí. Ujú. Ahora, quizá ya para ir cerrando, querida Maritza, tú que estás, como nos comentabas, al pendiente de cuánta iniciativa y proyecto de ley se presente en este frente de las nuevas tecnologías, y lo digo porque siempre estás ahí al pendiente y dándonos cuenta de, hay este proyecto de ley, este proyecto de ley, quizá para que nuestro público sepa por dónde va el derrotero de este tema sobre el cual tan interesante que hemos conversado hoy día. ¿Conoces de algunas iniciativas, propuestas que puedan significar una mejora del sistema normativo institucional de cara a la protección de datos personales? Digo porque casos como el de Interbank más recientemente, pero no es el único, sabemos que haya habido otros episodios, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y claro, el público necesita, sin perjuicio de la prevención, también sentirse que está en un ambiente normativamente que lo está protegiendo y que por lo tanto le es seguro. ¿Hay algunas alternativas, propuestas interesantes que nos podrías compartir? Sí, mira, desde el año pasado está la modificación al reglamento de datos personales en el tintero, donde se ha venido trabajando, se han recopilado opiniones de todas las, o sea, yendo al sistema multi-stakeholder, se han recopilado opiniones de todos los actores, fue público, pero todavía está en el tintero. Esta norma de protección de datos personales el reglamento pretende elevar el estándar de protección, porque bueno, ya han pasado bastante tiempo Ujú, desde la acción de la misma, ¿no? Pero claro, eso todavía está en el tintero. Ahora, en el Perú, en el Perú, por ejemplo, producto del cambio normativo de la Unión Europea en el año 2018 del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, se ha volcado a la norma, al proyecto de reglamento, algunas normas, algunas iniciativas que todavía están sobre el tintero para poder generar determinados contenidos donde los conceptos son mucho más amplios de protección, sobre todo en ujú, los temas del incidente de seguridad, la implementación, el tema de los reportes, porque hasta el momento, por ejemplo, no existe la obligatoriedad de reporte frente a un incidente, caso Interbank. Entonces, ujú, también se está, por ejemplo, fortaleciendo el tema de los datos sensibles. Esto es algo súper importante, la sensibilidad de los datos. O sea, recordemos que un dato personal es toda información que te identifica o que te hace identificable. O sea, eso es bien importante. Eso ha estado en nuestra norma y eso se ha reforzado, sobre todo en la sensibilidad de la información, porque dato sensible no, es algo que amerita un consentimiento expreso. Entonces, datos sensibles, por ejemplo, no solamente hablamos de temas económicos, temas financieros, sino también temas de salud, temas de orientación, por ejemplo, y las claro. multas son mucho más severas. Ahora, el Perú también ya desde hace un tiempo ratificó el Convenio de Budapest, pero falta reforzar a través de la legislación este instrumento con la finalidad de que la persecución del delito sea un poco más estricta, ¿no? Entonces, me parece que esos temas son los que, por el momento, respecto a de estos cambios, han sido los más impactantes. Excelente. Claro, hay mucho todavía por legislar, ¿no? Es cierto, es innegable que la realidad siempre anda muy adelantada, ¿no? Y tiene una infinidad de variantes imposibles de describirlas en una norma, en una obra, en cualquier instrumento, mucho menos normativo, es imposible captar todo el espíritu de la realidad. Sin embargo, claro, nos queda cierta preocupación por algunas actualizaciones, parches normativos que son muy necesarios. Se me ocurre, por ejemplo, para ir cerrando, como bien dice Cristian, esto que sucede con el algoritmo de TikTok, ¿no? Que preocupa a muchas partes del mundo y que, por ejemplo, en Europa han restringido para que el algoritmo no sea tan intrusivo con relación a los datos personales. Seguramente sobre eso podemos ir conversando, pero creo, al menos quisiera terminar diciendo yo de mi parte, antes de que puedas también darnos algunas conclusiones de parte tuya, que es absolutamente indispensable que el legislador se ponga a pensar en esto que cada vez es más cotidiano, es más parte de la realidad, como bien habías partido tú. Seguramente quieres decirnos también algo para nuestro público y ya, Cristian, para que despida este episodio que ha estado tan interesante. Maritza.
Muchas gracias, Julio. En verdad, sí, es necesario avanzar, ¿no? Hacia una regulación un poco más específica para el control del tratamiento y sobre todo permitir la exigencia de más transparencia, sobre todo de las empresas hacia nosotros, los usuarios, de que nos indiquen, por ejemplo, para qué se va a utilizar la información, Mm, el fortalecimiento de derechos, pero también parte no solamente de un tema normativo, sino también es responsabilidad de nosotros mm, mismos poder asegurarnos y poder tener un control sobre la información. Obviamente podríamos nosotros estar hablando del fortalecimiento, del tema de las multas, del tema de las medidas, etcétera, pero también estos temas vienen de casa, ¿no? Y es súper importante también poder educarse de estos temas desde la base, no solamente esperar a que esto suceda, sino, creo yo, que también, por ejemplo, debería dictarse como que estos cursos de prevención desde el colegio, para mm, que la gente sepa, por ejemplo, qué información definitivamente no debe ser compartida, porque cómo suceden estos temas, por ejemplo, suplantaciones, grooming, todos mm, los temas que afectan a las personas, porque simplemente los papás a veces no están detrás de ellos, pero también es cierto pues que es súper importante que nosotros desde pequeños debamos conocer algunos derechos también de este tipo, de lo que no deberíamos hacer. Y sobre todo muchos papás a veces simplemente por el tema de que ya a los niños, quédate tranquilo, te doy el teléfono y no tienen mm. control parental, tampoco saben qué es lo que están haciendo. Entonces, si la educación no viene en todos los niveles, probablemente estos y otros temas vamos a seguir teniendo discusiones larguísimas. Ujú. De Muchas acuerdo, gracias, muchísimas gracias. No, gracias espero a ti, haber... Maritza. Siempre es un Gracias. gusto escucharte, siempre es un gusto tenerte aquí en Contacto Legal, porque además nos traes tantas novedades, porque sé lo mucho que te apasiona todo el tema del derecho y las nuevas tecnologías, por eso siempre, lamentablemente, el tiempo queda corto cuando conversamos contigo, porque hay tanto por conversar, tanto por tratar, pero vamos a, por supuesto, ya comprometerte para seguir acompañándonos Gracias. sobre todo para tratar estos temas que además tienes la ventaja, la virtud de poder explicarlos en sencillo, porque para quienes yo ahí me considero que el tema tecnológico a veces yo también lo miro con un poco de recelo, pero además que se me hace un poquito complejo a veces de comprender, pero bueno, gracias a ti creo que nuestro público también ha podido tomar alguna nota de las prevenciones, porque finalmente esto es como cuando en su momento se planteaba cómo proteger al consumidor y solíamos tener al consumidor bajo ciertos estándares de diligencia y responsabilidad, lo que generaba que las empresas o los proveedores se vuelvan más competitivas porque sabían que se enfrentaban a un mercado un tanto más difícil, pero cuando bajas el Tal cual. estándar y comenzamos a proteger a un consumidor promedio, como se le suele llamar, lamentablemente también se relajan las precauciones o recaudos que ese consumidor responsablemente debería adoptar. Así que me parece muy bueno que hayas dado este mensaje de que es una vía de doble sentido, no solamente de un lado, sino también nosotros mismos tenemos que ser bastante más recelosos respecto de cómo manejamos nuestra información. Muchísimas gracias, Maritza. Bueno, doctoras y doctores, amigos y amigas, así llegamos a este episodio de Contacto Legal, que espero que haya sido como tanto como ha sido para nosotros, para ustedes de muchísimo interés. No se olviden que pueden volver a revisar la entrevista a través de la página de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, la pueden escuchar también a través de Spotify y a través del TikTok que mencionaba buen Julio justamente en una de sus preguntas. Van a poder encontrar algunos clips también, momentos claves de esta entrevista tan interesante que hemos tenido con Maritza. Les mandamos un fuerte abrazo, nos volvemos a ver el próximo miércoles en un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias.